¿Cómo están amigos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a hablar de los administradores, de las funciones que tienen. Antes de presentar a nuestro apreciado invitado, quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, que es una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, gastocomunchile.com, la solución para todo el proceso de gastos comunes, y recuerden ustedes, Copropiedad Legal, abogados expertos en la ley 21442 y actualización de reglamentos de copropiedad. Eh, hemos invitado a un connotado, prestigioso y antiquísimo asesor, abogado, asesor y experto en copropiedad inmobiliaria. Es asesor, ojo, es asesor de comunidades y también autor del libro La copropiedad inmobiliaria. José Manuel Figueroa, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Gracias, Aníbal. Pues me voy a inflar con tu presentación aquí, ¿ah? Pero feliz de estar en el programa y ir aclarando algunos conceptos de esta nueva ley y su reglamento que por fin ya salió, así que hay harto que hablar. ¿Mm? Hay harto que Encantado. hablar. Gracias por la invitación. ¿Mm? Claro, y quiero empezar en esta oportunidad a conversar sobre las funciones de la administración de condominio. Tenía una, la ley anterior, ahora se han agregado otras más. Eh, Específicamente, ¿qué hace un administrador? ¿Cuál es su función dentro de las comunidades? Yo creo que es importante primero, porque la gente de repente no lo entiende así, hacer un pequeño paralelo de los órganos de administración que hay en la copropiedad versus en una sociedad, que tiene alguna Perfecto. similitud. Está primero la junta accionista en una sociedad, ¿no es cierto?, que se llama asambleas de copropietarios, ordinaria o extraordinaria en la copropiedad. Después está el directorio en una sociedad que aquí se llama comité de administración. Por la antigua ley se hablaba junta de vigilancia, pero el órgano se llama comité de administración, que es el órgano intermedio, ¿no es cierto?, y que es el representante de la asamblea en forma permanente. Y Perdóname, después, perdóname, representante. ¿Y es el representante legal, sí o no? no, no, que son cosas distintas. El comité de administración, de acuerdo al artículo 17, tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades, salvo en las materias propias de la asamblea extraordinaria. Ujú. Representa a la Asamblea permanentemente mientras ella no se reúna, porque normalmente se reúne una vez al año si se hace, si se da cumplimiento a lo que dispone la ley y extraordinariamente solamente cuando es necesario. Pero distinto es quién es el representante legal, el que tiene que firmar una demanda, tiene que firmar un contrato, etcétera. Es el gerente, que en este caso se llama administrador. Ese es el representante legal y lo dice claramente, especialmente en el tema judicial. Dice que tiene las facultades que establece el procedimiento civil, obviamente en lo relativo a la comunidad, ¿no es cierto? No puede representar a un copropietario en un juicio de No, arriendo, ¿no es cierto? claro que no. Pero en lo que dice relación con la administración de la copropiedad es el representante legal. No lo dice en esos términos, pero sí, no cabe duda, desde el momento que el representante judicial pasa a ser también el representante legal. ¿Mm? Claro, correcto, claro. Y además, ¿quién firma los contratos de trabajo, los contratos con las empresas de mantenimiento? ¿O eso es Claro. materia del... ¿Sí? No, 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 él firma todos los contratos. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay una novedad, que en materia laboral, los contratos de trabajo y los finiquitos los firma el administrador, lo hace el administrador, pero requiere la autorización del comité. Esto es una novedad. La verdad que en los finiquitos siempre fue necesario la autorización del comité, porque es raro que Claro, un finiquito no involucre, y normalmente como hay doble firma para el pago, el administrador necesitaba la autorización del comité, pero ahora también para contratar, en materia laboral por lo menos, ¿ah? Contratar claro. un servicio como podría ser el servicio de ascensores, o las mantenciones periódicas de gases, eso la verdad que no requeriría que lo autorice expresamente el comité. ¿Mm? Ok. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿cuáles serían estas funciones del administrador?
Mira, las funciones del administrador yo creo que pueden estar divididas en varios ámbitos. En primer lugar, tiene la parte de responsabilidad de lo que es la contabilidad de la comunidad. Incluso en el reglamento de la ley viene el detalle en qué debe consistir esta contabilidad que tiene que llevar, y ahí está relacionado que tiene también una obligación de rendir una cuenta documentada su gestión anualmente, y lo que es nuevo, debe rendirle también efectuar una rendición de cuentas mensualmente al comité de administración. O sea, lleva la contabilidad de todo lo que ello involucra, que eso es un campo importante. Claro, Tiene también la obligación, y aquí también entró la ley a hacerlo con más detalle, lo que se entiende por el cuidado de los bienes comunes. La ley señala que esto incluye la mantención de la red interna de servicios básicos y los sistemas de emergencia y de extinción de incendios. Entonces, todo lo que es el cuidado involucra obviamente efectuar las mantenciones y reparaciones correspondientes, ¿no es cierto? Y hacerlas oportunamente y hacérselas presentes al comité de administración en el caso de que esto involucre gastos extraordinarios o que no sean de ordinaria ocurrencia. También está el tema relativo a todo lo que es la cobranza de los gastos comunes, o sea, tiene que efectuar el cobro mensual de obligaciones económicas, en un término más amplio, que es todo pago de dinero que debe hacer un copropietario, no solamente por concepto de gastos comunes ordinarios o extraordinarios, sino también por la multa, por el interés, por el seguro de incendio, el fondo de reserva, u otro ítem que establezca el respectivo reglamento de copropiedad. Entonces, tiene que cobrar la obligación económica, incluso tiene ahora se establecieron con más, se ampliaron en cierta medida las sanciones por el no pago de los gastos comunes, porque antiguamente solamente podía suspender el servicio eléctrico, y claro, ahora esto se extendió también a telecomunicaciones. Debo entender que telecomunicaciones cuando es por cable, ¿no es cierto? Porque claro. interferir una señal que viene por satélite, no creo que, no sé si se puede, quizás se va a poder hacer después, porque el avance de la tecnología va más rápido y a uno lo sorprende. Y también la calefacción, dice la ley, pero yo también debo entender que es la calefacción cuando el servicio es colectivo, es común. O sea, si el Claro, departamento tiene su propia caldera, su propio califón, digamos, de calefacción, o un termoeléctrico, obviamente que eso no lo va a poder intervenir. ¿Mm? no, claro que no, claro que no. Ahora, eh, ¿cuántos tipos de administradores existen de acuerdo a la ley de copropiedad? A ver, la verdad que básicamente es uno, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Ahora, excepcionalmente, la ley establece, y esto también es una novedad, porque antes era una facultad y hoy día es una obligación, de establecer subadministraciones. Pues, obviamente cuando hay una subadministración hay un subadministrador, entonces ahí estaría el administrador general y el subadministrador. Ahora, la subadministración se da normalmente cuando hay condominios que son importantes en cuanto a cantidad de unidades. Un condominio que tiene 10 departamentos no tendría ningún sentido que tenga una subadministración. La ley sí lo estableció en el artículo 24, que es obligatorio constituir esta subadministración cuando el condominio tenga más de 200 unidades habitacionales, en la medida que estén repartidos más de una torre. ¿Ah? Porque si está las 200 unidades una sola torre, no hay una obligación, sí se puede hacer, pero no hay una obligación de hacerlo, pero sí se puede establecer un régimen de bienes comunes diferenciados, que tengan acceso independiente, que tengan ascensores, por ejemplo, números pares, números impares. O sea, se puede establecer algún régimen que facilite en definitiva la convivencia. Claro, Pero en el caso de que sea más de una unidad, y tiene su sentido, porque es muy difícil establecer una subadministración en una sola torre, porque ¿cómo va a tener claro, absurdo. del piso 1 al 10
y del Ya, 11 al 20 va a tener otro administrador, cuando los servicios van a ser los mismos, el ascensor va a ser el mismo, las bombas de agua, etcétera. Entonces, tiene mayor bastante costo, digamos. lógica. Las subadministraciones involucran normalmente gastos que son individuales de cada. Yo creo que la subadministración es importante. eh, no se trata de entrar en tanto detalle, pero no solamente basta con cómo se administra, porque van a haber dos administradores, sino que lo lógico también cuando se convenga una subadministración es que cada torre se haga cargo de sus propios gastos sin perjuicio de los gastos generales de todo el condominio. Me explico. Si en Claro, una de las torres se echó a perder un ascensor o hay un problema de filtración del último piso, quien debiera pagar los gastos comunes es esa torre y no la torre vecina que en definitiva no tiene ese problema. ¿M? Pero claro, respondiendo a tu pregunta, serían estos dos y excepcionalmente, yo no sé si por ahí venía tu pregunta, porque hay una norma excepcional que viene en el reglamento de la ley, que habla, porque el reglamento de la ley define varios nuevos conceptos que no estaban. De partida claro. define al administrador, define varios más que no sé si es del caso de mencionarlo, pero habla del administrador provisional. Sí. Y el administrador O primero provisional, mismo. la verdad que se aplica porque dice que es la persona designada por los gobiernos regionales, municipalidades o servicios de vivienda y urbanización, pero respecto a viviendas sociales, que Claro, carezcan de entendí. administrador y solamente por una vez, o sea, si no lo han designado, lo designa esta autoridad y este es un administrador provisional. En el resto de los sistemas, digamos, del resto de las comunidades o copropietarios, de copropietarios no cabe este administrador previsional, pero sí lo que cabe es una figura bien curiosa que se vino a reglamentar con más detalle porque recordemos que el cargo de administrador es incompatible con ser miembro del comité de administración, o al revés también, ser miembro del Claro, comité de administración es incompatible con ser administrador. Pero había una norma en la ley antigua, en la ley 19.537, que decía que a falta hablaba de falta del administrador, podía ejercer las funciones de administrador el presidente del comité. claro, Entonces eso daba pie, incluso yo tengo algunos condominios que asesoro, que permanentemente ha administrado el comité de administración. El condominio, porque en el fondo no tienen administrador, ya falta administrador, administra el comité en la persona del presidente. En cambio, aquí en la nueva ley se habla de ausencia de administrador, que es un término distinto. Y dice que si es un impedimento temporal, significa que no es una renuncia, ¿no es cierto? Un impedimento, el señor tuvo un claro, accidente, por ejemplo, o se le murió claro, un pariente, una enfermedad u otra circunstancia de similar naturaleza, eh, que le impida al administrador ejercer su cargo. En ese caso actúa como tal el presidente mientras dure su ausencia, pero mientras dure esa ausencia. Entonces, esto es un término, un concepto totalmente nuevo que quedó mucho más claro en el artículo 23 del reglamento de la ley, que la ausencia es temporal en definitiva. Mientras dure la ausencia, ejerce el cargo el presidente, pero esto no es en forma permanente. ¿Mm? claro, correcto. Ok, ahora, ¿cuál es la función que cumple el primer administrador en un condominio? Mira, es interesante esto que quedó también, esto también es una novedad de la ley, porque en definitiva el primer administrador tiene bastante injerencia, porque, porque tiene la obligación eh, y en cierta medida es el responsable de la entrega de la documentación y del estado de los equipos de un edificio o condominio por parte del propietario y primer vendedor. Tiene aquí dos obligaciones. Debe levantar un acta, dice el Ujú. administrador, que debe ser, el primer administrador debe ser designado una vez obtenida la recepción del condominio. ¿M? Claro, Hay una recepción definitiva, dice, de la edificación. Ni siquiera de la copropiedad, dice, dice de la de la edificación. edificación. Y antes de la ocupación del primer copropietario. O sea, el administrador debe entrar antes de que el edificio empiece a funcionar con los Ujú. primeros residentes. Y dice que debe levantar un acta de las condiciones y estado de funcionamiento de todas las instalaciones de los bienes comunes, ¿ah? Todos los equipos.
Eso por una parte. Y por otra parte, debe también recibir, porque le da la obligación al propietario y primer vendedor de entregar al primer administrador, por lo tanto él tiene la obligación de recibir, dice, una copia del reglamento de copropiedad y una serie de documentos que vienen individualizados, que básicamente el permiso de copropiedad, el listado de los proveedores, esto es bien importante, porque normalmente ni se sabe quiénes son los proveedores. La carpeta de ascensores, ustedes recordarán que hay una obligación de inscribir la carpeta cero que se llama en la Claro. dirección de obra respectiva, y una carpeta con detalle de las instalaciones y el registro propietario. ¿Ah? Todo eso debe ser recibido por el administrador y después una vez que, esto también es una novedad, de que una vez que se ha enajenado el 66% del condominio, el primer administrador debe convocar a una asamblea de copropietarios y, y ahí debe hacer una rendición de cuentas que justamente tiene que indicar las condiciones y el estado de funcionamiento de todas las instalaciones. En ese aspecto, hacerlo en conjunto con el propietario y primer vendedor. O sea, el propietario y primer vendedor en cierta medida también rinde una cuenta de cuál es el funcionamiento de las instalaciones, las mantenciones y reparaciones que se le han hecho o que hay que hacerle a los bienes comunes. ¿Mm? Esa Esa, misma asamblea, la ley también dispone que tiene que pronunciarse sobre la mantención, modificación o sustitución del reglamento, ratificar el plan de emergencia y ratificar o no al administrador. Todo eso es una claro, ahora, asamblea extraordinaria. eso te iba a preguntar. Esto es una asamblea extraordinaria. Sí, ¿Y qué porcentaje corresponde? Porque hay tres tipos de asamblea. O sea, está sí, la asamblea ordinaria, pero también hay sí. 12, hay dos Mira, extraordinarios. la verdad que yo creo que aquí eh, el legislador un poco confundió las materias, porque si nos vamos bien y somos más agujas, el tema de ratificación o reemplazo del administrador no es materia de asamblea extraordinaria. Y aquí lo tiraron como materia de asamblea extraordinaria. Aprovechando Eh, la... la modificación o sustitución del reglamento sí es materia de asamblea extraordinaria. Y entonces, en definitiva, dado que no son casos específicos de que requieren un quórum calificado de dos tercios, que es la excepción, habría que aplicar la regla general de una asamblea ordinaria, que es la mitad más uno de los derechos, o sea, una mayoría absoluta nomás, de los derechos totales. ¿Mm? Eso es re importante que quede claro, porque muchos andan señalando, como era antes, que debía ser una asamblea extraordinaria. Bueno, es una asamblea extraordinaria, pero con un quórum de funcionamiento de la mitad más uno de los derechos, o sea, 50,1. Recordemos que cada unidad se representa por una alícuota que está indicada en el reglamento de copropiedad, mientras la unidad es más grande o tiene otras unidades anexas como un de estacionamiento o bodega, tiene un porcentaje mayor. Pero Mayor. para constituirse, 50,1 y para adoptar los acuerdos también 50,1. Ahora sí, Y importante, Aníbal, aquí que esto es una obligación legal de hacerlo. Pero, por ejemplo, el tema de si se quiere sustituir o modificar el reglamento es un tema que siempre está abierto. O sea, la unidad en cualquier momento, incluso claro, antes de que se modifique que se llegue a por ciento de venta o después, puede modificar el reglamento en cualquier momento. en ¿Mm? cualquier momento. Y Claro que para qué sí. decir lo del administrador también, pero los administradores tampoco ya los administradores ya no pueden quedar apernados en el cargo, sino que pueden ser en cualquier momento ser cambiados por la comunidad. Eh, Tú que llevas tantos años asistiendo a las comunidades, eh, ¿consideras que algún administrador se queda pernado en las comunidades? Y me refería especialmente, Aníbal, de repente de que en el primer reglamento de copropiedad, cuando eran nombrados los administradores, a mí me tocó que habían redacciones que era totalmente era para que se quedara apernado mientras no terminaran de vender todo el proceso, Claro, porque de repente hablaba de que se necesitaba un oscuro, prácticamente unanimidad para poderlo cambiar, y eso era para proteger en definitiva los intereses de la inmobiliaria. la inmobiliaria, eh, perfecto. de la inmobiliaria. Ahora, en circunstancias anterior, yo creo que era muy difícil que un administrador se mantuviera apernado, a no ser que estuviera medio confabulado con el comité y el comité manejara gran cantidad de poderes, porque recordemos que
administrador, bajo la legislación anterior, podía ser removido en cualquier momento y con una asamblea ordinaria que en segunda citación se hacía con los que asistan. O sea, Claro. podían llegar 5 personas y lo podían remover del cargo. Así que la verdad que yo me refería más bien al primer administrador. ¿Mm? Ok, y aprovechando lo que estás señalando, ¿en qué circunstancias se puede eh, cambiar a un administrador o removerlo del cargo? Eh, a ver, lo que dije al principio, que el órgano supremo máximo aquí es la asamblea copropietaria. La asamblea ordinaria o extraordinaria, dependiendo de la materia de que se trate, es la que tiene el derecho de poder cambiar al administrador cuando conveniente, incluso más, a mi entender, ni siquiera tendría que estar en la tabla, ¿no? En una asamblea ordinaria se puede tratar cualquier tema que no sea propio de una asamblea extraordinaria y en el punto varios incluir cualquier aspecto que puede salir incluso a petición de algún comunero. Por lo tanto, la regla general es esa, que el administrador es designado y removido por la asamblea. Ahora, excepcionalmente, aunque esta excepción tiene muchas veces una regla más general, porque la verdad que una asamblea que designa un administrador es difícil, porque Sí, cómo empieza a entrevistar a varias personas, revisar currículos, entonces lo normal, diría yo, en la práctica, vamos a la práctica, es que sea el comité de administración el que designe al administrador y lo cambie. Ahora, eso tiene un fundamento legal porque el artículo 17, tal como lo señalé hace un rato atrás, dice que el comité tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades, salvo la materia propia de asamblea extraordinaria. Y si uno revisa el dictado en el artículo 15 de la materia de asamblea extraordinaria, ninguna dice relación ni directa ni indirectamente con el cambio de administrador o la designación del administrador o el término del administrador. Por lo tanto, tiene la facultad. Ahora, eso curiosamente a veces es objetado, lo digo porque no hay a pensar después y el abogado dijo esto y resulta que después me objetaron los poderes en el banco. Hay claro. bancos que de repente de fiscalía tienen la instrucción, yo creo que no quieren enredarse ni complicarse la vida, digamos, y prefieren que estos nombres directamente de la asamblea, pero en estricto rigor el comité sí tiene la facultad para poder cambiar al administrador. Ok, Obviamente que entonces, el acta hay que reducir la escritura pública. ¿Mm? correcto. Nos queda claro entonces que es factible que el comité de administración, sin consultarle a la asamblea, pueda contratar o remover al administrador de su cargo, sin consultarle a la asamblea. ¿Sí? Sí, te quiero hacer una alusión de que creo que es interesante tenerlo presente, que creo que confirma lo que yo estoy diciendo, no obstante que quizás tú dirás que estoy diciendo al revés, la tesis contraria. Durante la tramitación de este famoso reglamento de la ley, que se demoró 3 años por parte del Ministerio de la Vivienda, prácticamente el último de los textos que yo conocí, por lo menos porque había, incluso tú mismo creo que me ayudaste en tener acceso a alguno de esos textos, porque no se difundía por los medios de comunicación, venía una referencia de que esta facultad de representación que tiene el comité no incluía, o sea, dejaba excluido la facultad de nombrar o cambiar al administrador. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, bajo ese texto, que en definitiva no fue el que se aprobó, porque al parecer la Contraloría lo objetó, esa mención fue eliminada. ¿Ah? Entonces, a mí me da entonces, de pensar que, porque recordemos que los reglamentos de la ley no pueden ir en contra de la ley. Si la ley Claro, dice que el comité tiene la facultad de representación de la Asamblea con todas sus facultades ordinarias, no puede el reglamento de la ley decir que no se puede extender a la facultad de cambio. Así que eso creo que me da la razón, pero para que lo sepan, que hubo un intento de limitar esta facultad por parte del Ministerio de la Vivienda. ¿Mm? claro, correcto. Ahora, un propietario o un residente cualquiera, ¿puede administrar el condominio donde vive? ¿Lo permite la Sí, ley o no? sí, lo permite, pero hoy día lo hace, creo, más complejo, porque en definitiva, a ver, para ser administrador
puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, ¿cierto? Persona natural puede ser con contrato de trabajo, o sea, podría ser un empleado de la comunidad o puede ser con prestación de servicio. En ese sentido no hay ningún problema, pero eh, en definitiva, lo importante eh, es que me perdí un poco lo que te estaba diciendo. Bueno, pero te lo aclaro. O sea, un copropietario, un residente podría llegar a ser administrador Sí, iba a del eso. condominio, Iba a eso de que puede ser eh, perfectamente cumpliendo un con las normas, con la ley, residente o copropietario, pero donde se complica el tema, y esa era la distinción que te iba a en el hacer, registro. es que hoy día todo administrador, ya sea remunerado o no remunerado, tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Administradores. ¿M? Y este Registro Nacional de Administradores, eh, hay todo un reglamento que lo regula y distingue si es, es gratuito o oneroso en cuanto a los requisitos que hay que cumplir. En el caso de que sea oneroso, que yo diría que, bueno, cuando son copropietarios, de repente un condominio chico normalmente lo hacen a título gratuito, pero Claro, cuando es oneroso, tiene que seguir además todos unos cursos de capacitación o convalidar los conocimientos que tiene. Entonces, en respuesta a lo que tú me preguntas, lo hace más complejo, porque si un condominio, por ejemplo, de 6 casas que va a administrar uno de ellos, bueno, va a tener que inscribirse en este registro nacional. Entonces yo no sé si va a estar tan dispuesto a, porque de buena persona, en forma gratuita, y además que tiene que hacer un papeleo de inscribirse, y con eso asume ciertas responsabilidades también, que creo que lo hace más complejo. Pero respondiendo a lo que tú me preguntas, sí puede, ¿ah? Sí puede administrarlo. Y aunque, incluso aunque no fuera propietario, podría ser hasta un arrendatario. No hay claro. ningún problema. Ahora, este propietario, pensemos, eh, es administrador, cumple con la norma de inscribirse o registrarse en el registro nacional. Eh, ¿Tiene derecho a voz y voto en una asamblea, siendo A ver, propietario? sí, siendo propietario, pero con respecto al bien del cual es dueño. ¿Ah? Si él Sí, es dueño claro. del departamento 21, perfectamente puede ejercer su derecho a voz y a voto en la asamblea. Lo que no puede recibir son poderes a su nombre. ¿Mm? O sea, él no podría representar a otros copropietarios en su calidad de administrador, a diferencia del comité que sí lo puede hacer. Ok, pero él al momento de votar, él es un copropietario más. Sí, No podría representar a otras comunidades, a otras unidades no, entonces. no puede. A ver, es incompatible. El cargo de administrador tiene dos incompatibilidades. Primero, ser miembro del comité y segundo, representar a cualquier copropietario en una asamblea. No lo puede representar. Ok, correcto, me queda absolutamente Y claro. respecto a lo que estábamos hablando recién, a mí me ha tocado ver que de repente los comités asumen la administración. Yo ya lo hablé del tema de la ausencia, qué significa la ausencia, y yo porque pasa mucho de que los presidentes de los comités aprenden del oficio de la administración, porque les toca trabajar codo a codo durante muchos años de repente con un administrador, entonces después algunos se entusiasman y quieren dedicarse a la administración. Entonces, Mm, sí es importante en ese caso de que ese presidente del comité, yo tengo varios casos, ¿ah? Por eso lo digo, sí, ese presidente del comité en definitiva renuncie al comité y sea designado como administrador. claro, Pero no puede pretender tener la doble calidad porque una de las funciones del comité es justamente fiscalizar al fiscalizar. administrador, entonces no se va a Claro, fiscalizar a sí mismo el presidente, digamos, claro que en su sí, claro. calidad dual que va a tener. ¿Mm? Perfecto. Juan Manuel, perdón, Juan Manuel, José Manuel, debemos ir a una pausa. No se mueva nadie porque seguimos inmediatamente conversando sobre las funciones y la figura del administrador en la copropiedad. Volvemos Perfecto. inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta y antes de seguir conversando, quiero recordarles a todos que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscina.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56
961-206-001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo del primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al teléfono 225-010-752. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informados a los residentes de tus comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Y copropiedadlegal.cl cuenta con profesionales expertos en copropiedad con una trayectoria de más de 30 años al servicio de las comunidades. Copropiedad Legal te ayuda en todo el proceso para modificar tu reglamento de copropiedad. Contáctalos sin compromiso al correo info@copropiedadlegal.cl y si al contactarlos mencionas a nuestro programa, obtendrás un importante bono de descuento. Recuerda, info@copropiedadlegal.cl. Bueno, y estábamos viendo con José Manuel Figueroa, que es un abogado experto en copropiedad con muchísima experiencia y por supuesto un tremendo prestigio, sobre las funciones del administrador. Eh, ¿Qué se entiende, José Manuel, por una administración transitoria? Bueno, yo creo que en parte lo conversamos Sí, hace poco, en el sentido de que, eh, a ver, el término de administración transitoria, la ley ¿no? Por lo tanto, podría primero, que a mí me ha tocado de repente que a un administrador se le designa por un periodo corto de tiempo, ¿ah? Por ejemplo, por 2 meses. La verdad que eso no se avanza mucho, será transitorio también porque en el fondo el administrador puede ser reemplazado en cualquier momento, entonces no tiene mucho sentido ponerle que sea por interino, de repente hablan, ese término tampoco existe en la ley de en la copropiedad. ley. Claro, Sí, sí, en cuanto al tema de la ausencia del administrador, como estábamos hablando hace unos minutos atrás, donde por un impedimento temporal, enfermedad u otra circunstancia similar, debe asumir el presidente del comité ante la ausencia del administrador y mientras dure esta ausencia. Eso le podríamos dar el carácter de que es una administración transitoria, porque es o hasta que en definitiva salen del impasse del impedimento o entran a nombrar a otra persona, porque en definitiva si está con un impedimento que le impide seguir trabajando, quizás presentará su renuncia o sencillamente el comité también le puede poner término a sus gestiones. Porque a mí en general no me gusta mucho mezclar las funciones de administrador con comité, o sea, yo creo que son órganos distintos y uno debe fiscalizar al otro y no realizar los dos una misma tarea. ¿Mm? ok. Ahora, esto de la administración transitoria, pensemos claramente que esta persona, y tú lo dijiste recién, pero quiero poner de ¿Mm? todas maneras el ejemplo. Tal como tú lo señalaste, este presidente de comité asume como administrador y quiere ejecutar ciertas acciones. Si él además es presidente de comité, ¿cómo lo hacen para tomar decisiones, por ejemplo, para una inversión o para cualquier otra situación? ¿Él sigue votando dentro del comité de administración? O sea, él también, en este caso, está haciendo, digamos, dando instrucciones a él mismo, está votando para darle una instrucción. Sí, ¿Cómo es funciona? buena tu pregunta, es buena tu pregunta porque en definitiva esto hace coincidir un poco lo que estábamos hablando recién, de que se entiende en forma temporal un sistema de este tipo, pero no en forma permanencia, porque aquí la ley en ningún momento dice que ejerciendo el cargo de administrador queda inhibido de ejercer el cargo de presidente, ejerce las dos funciones. Entonces, mi recomendación sería en ese caso tener mayor cautela de que si estamos hablando cosas extraordinarias, porque claro, para pagar las cuentas ordinarias, Claro, ordinarias me refiero a los gastos comunes ordinarios de administración claro, o la cuenta del agua, de la luz, del gas, eso la verdad que no tiene mucha ciencia y son gastos parecidos todos los meses, pero si estamos hablando de un gasto extraordinario,
o no, o excepcional, hablemos también. Acordémonos que el comité de administración es un órgano colegiado que actúa por mayoría de sus miembros. Por lo tanto, eso significaría que si tiene que ser aprobado por el comité, tendría que ser aprobado por la mitad más uno de ellos. En ese caso, yo incluso sugeriría que el presidente se abstenga de votar porque él está administrando y que sean los otros miembros del comité los que aprueben ese gasto respectivo y de esa forma creo que queda totalmente legal el gasto porque se adoptó por el órgano colegiado que es el comité. Vuelvo a insistir que el comité es un órgano colegiado que actúa por mayoría de los miembros y individualmente los miembros del comité, salvo excepciones, pero contados por los dedos de la mano, no tienen atribuciones paralelas o diversas. No es que el presidente del comité sea el que representa al resto del comité, es el presidente, porque tiene que Sí, haber una figura, ¿no es cierto? Pero no claro. significa que él esté votando por el resto de los miembros, no, tiene que ser votado por mayoría de sus miembros, cualquier acuerdo. Si son tres, tendré que a lo menos ser dos los que votan a favor de un determinado acuerdo. ¿Mm? Sin embargo, tiene todas las responsabilidades de un administrador, absolutamente Sí, todas. sí, Ok, así es, ok, así es. ok, Y normalmente esto lo hacen a título gratuito muchas veces. Ya perfecto. cuando es a título oneroso, yo especialmente le recomiendo en ese escenario a ese presidente que renuncie y asuma la administración, porque Ok, la verdad que pero sí, volviendo atrás. Esta persona está y cumple porque quiso ahorrarle plata a la comunidad, ¿verdad? Se ahorró el sueldo o el honorario del administrador y está durante 12 meses o 15 meses ejecutando las labores de administración. Pensemos, y no cobra ni un centavo. A pesar de estar, digamos, ad honorem en el cargo, ¿podría la comunidad o el mismo comité de administración acusarlo por faltar a sus responsabilidades como administrador? ¿Como eh, acusaría a un administrador remunerado? yo estimo que sí, porque está asumiendo con todo. Esto es como cuando uno se hace cargo de las cosas buenas y malas de los problemas, digamos, porque en el fondo si va a tener toda la atribución y no va a tener ninguna responsabilidad, no tendría ningún sentido. Asume con todo. Entonces, en definitiva, si errores eh, y, y esos son imputables a una negligencia de él o en forma culpable, digamos, o dolosa, va a tener que responder con su patrimonio. Sí, Correcto. Ok. Y ahora, bueno, si no está inscrito en el registro de administradores, ahí no se le puede acusar, pero sí se le puede demandar entonces civilmente o podría ser a través del juzgado policial local por sí, haber faltado a sus funciones. sí, perfectamente. Y no solamente, Aníbal, eh, acordémonos que en definitiva aquí son dos órganos distintos, pero ambos pueden ser denunciados en el juzgado policial local. En el caso de los administradores, efectivamente existe un ente del Ministerio de la Vivienda que uno lo puede, una vez que esté inscrito, lo puede también acusar, pero en el juzgado policial local yo puedo denunciar tanto una mala práctica del administrador como del comité. ¿M? Entonces, en ese sentido, no es que el comité solamente porque está administrando, entra a tener una responsabilidad denunciable. La responsabilidad del comité desde el día que asume sus funciones, igualmente es denunciable en un tribunal si es que no hace bien la pega, digamos. ¿Mm? Ok. Ahora, eh, volviendo a un tema anterior sobre las cuentas que da el administrador. El administrador rinde cuenta. ¿A quién específicamente? Mira, aquí se entró también en más detalle en esta legislación en cuanto a qué es lo que incluye la rendición de cuentas. Está tratado básicamente el artículo 14 y 21, que yo no lo voy a leer, no tiene mucho sentido, pero sí quiero destacar algunas cosas importantes. Primero, hay una obligación del administrador, que esto también es nuevo, no solo de hacer una rendición de cuentas en la asamblea ordinaria, sino que la ley dispone que cada vez que se haga una asamblea ordinaria
debe rendir cuenta. O sea, si ese edificio tiene la práctica de hacer más de una asamblea ordinaria, en cada asamblea ordinaria, o sea, asamblea ordinaria hoy día es sinónimo de rendición de cuentas. ¿Ah? Aunque se haya citado para otro tema, qué sé yo, para Claro. un problema de los ascensores, un Mm, tema de seguridad, pero citándose a una asamblea ordinaria, hay que hacer la rendición de cuentas. Lo segundo correcto. destacable es que la rendición de cuentas debe ser puesta a disposición de los copropietarios a lo menos con 24 horas de anticipación. Eso también es nuevo, eso no existía antes. Eso ya sea mandándolo junto con la citación, mandándolo por correo electrónico o publicándolo en las plataformas de administración. Creo que hay muchas comunidades que están ocupando las plataformas y Claro, son de más fácil acceso. Pero hay que informar, digamos, y creo yo que tendría que poner una notificación. A partir de este momento se encuentra disponible en la plataforma tanto la rendición de cuentas. Eso por una parte. Eh, y por otra parte, también hay una obligación del administrador de rendirle una cuenta mensual al comité de administración. Y lo perfecto. otro que llama la atención, que esto está relacionado, que la verdad que nadie ha hecho mucho reparo o muchas observaciones, hay una nueva obligación para el administrador artículo 22 de confeccionar un presupuesto estimativo de las Ya, obligaciones económicas que deben ser asumidas por el condominio en el periodo de 12 meses. Dice que debe ser remitido por el administrador al comité y a cada copropietario con 30 días de anticipación al inicio del periodo de los 12 meses en que va a regir. Eh, ahora, y esta estimación debe incluir los gastos futuros proyectables, cosa que es bastante difícil. Ahora, este gasto común estimativo es referencial en todo claro, caso, porque no significa que los gastos comunes los va a cobrar después en base a, salvo que se hubiera acordado un cambio, porque lo normal, el 99% de los casos que yo conozco, se hace por el gasto efectivamente producido, o sea, la comunidad gastó 100 y el mes siguiente cobra esos mismos 100. En el caso de que se actúe por gasto común estimativo, que también se podría hacer. Eso significa hacer un estudio de cuánto va a ser el gasto y a fin de año hacer el ajuste. Y el ajuste siempre es complejo porque la experiencia que tengo yo es que siempre falta plata más que sobra. Si sí, sobra estaría no es lo claro, normal. Ahora, ¿por qué lo veo complejo este tema? O sea, me parece bien que no sea vinculante, pero hacer un gasto común estimativo, mire, si estuviéramos, si las comunidades fueran un Boeing, claro, eh, de último modelo o un Mercedes de última generación, le tendríamos que cambiar las piezas después de cierto uso o de cierto kilometraje, ¿no es cierto? Como funcionan los aviones. A una comunidad decirle, mire, señor, tiene que cambiar el ascensor porque la vida útil del ascensor son 20 años, usted ya los cumplió en circunstancias que pueden estar buenos los cables, todavía están con su mantención al día, con sus el certificaciones, motor igual, claro, sería súper gravoso para unas comunidades. Entonces, en la práctica hay que tener presente que las comunidades muchas veces van apagando incendios. Se echó a perder el ascensor, bueno, hay que repararlo. O sea, hay una filtración en el último piso, hay que repararla. Entonces, estimar los gastos por adelantado es súper difícil. Ahora, yo te voy a dar un dato que me pareció muy bueno. Un administrador una vez que en la asamblea presentó un presupuesto estimativo. Me dice, oiga, yo ya traigo listo el presupuesto estimativo. ¿Y cómo lo hizo? Le dije yo, porque eso es súper difícil. Muy fácil. Si el año pasado yo gasté, qué sé yo, 80 millones, ¿Mm? bueno, le voy a aplicar el IPC. El IPC estimado para el próximo periodo un 5%, así que el presupuesto estimativo es lo que gasté el año pasado más un 5%. Sí, Oye, lo encontré genial porque en definitiva está sí, cumpliendo con la norma, no se está casando tampoco, y creo que incluso puede quedarse corto porque en general los gastos comunes en las comunidades tienen otros factores que lo hacen que incida con cambios de legislación, etcétera, que sea más que el IPC. Pero bueno, lo doy como un dato. ¿Mm? un dato muy interesante porque muchos administradores ya lo están haciendo de la misma forma. Esto ya se corrió la voz hace harto tiempo. Ah, mira. Y claro, porque además no es fijo. Porque además yo empiezo con un monto,
¿verdad? Pero entre medio me van a subir la luz, va a subir el agua, van a subir los Claro, sueldos porque ya no va a ser el sueldo lo mínimo. van a seguir subiendo y eso no tengo cómo proyectarlo, como tampoco la inflación. Y además de eso, las reparaciones urgentes, imprevistas, esas van a salir de todas maneras. Van a salir también reemplazos porque se enfermó un trabajador y hay que poner a otro. Entonces, hay una serie de gastos. Pero para eso, la ley tampoco dice que es obligatorio cobrar siempre fijo el valor anterior. Por lo tanto, a pesar de hacer el presupuesto anual, se va a seguir con el gasto efectivo sin ningún problema. Entonces, Oye, y perdón que te interrumpa, el gasto común fijo es nefasto. Yo claro, lo he visto en las comunidades de que se pone una venda en los ojos, dice ya, vamos a cobrar a partir de este año 100.000 pesos. mm, Y resulta que no están gastando 100.000 pesos por unidad, sino que 120. ¿Y claro, cómo lo financian? Comiéndose todos los fondos. Se sí, comen el fondo de reserva, el fondo operacional, lo que tengan. Entonces, al final esa comunidad se está empobreciendo no está, o renunciando a hacer ciertas mantenciones o reparaciones. Justamente ayer fue una asamblea y un copropietario lo encontré bien hábil, eso es lo que dijo, porque había un montón de problemas en los equipos, los servicios, todo. Dijo, bueno, este es el fruto, dijo, de la política que la comunidad estuvo de acuerdo en mantener un gasto común y habiendo tenido un gasto común tan bajo, significó no haber hecho oportunamente las reparaciones. Y ahora estamos pagando las consecuencias y hay que ponerse la mano al bolsillo. ¿Mm? Tal sí. cual. Tal cual, y es así, y es la realidad, y sucede en muchos edificios, en muchas comunidades. Por lo tanto, nuestra recomendación es que sean realistas. Nos escuchan muchos integrantes del comité de administración y le damos las gracias por eso, pero también tienen que ser razonables, estimados amigos, comité de administración, ¿verdad? No se trata de hoy día no aceptar ningún gasto o lo menos posible con el propósito de no subir los gastos comunes. Es preferible que suba 10 o 20.000 pesos hoy y no en un año más 70 o 150.000 pesos por unidad. Por lo tanto, la recomendación siempre es ser muy realista en esto. Oye, Eh, y sin ir más lejos, tenemos un sí, ejemplo a nivel nacional, lo que pasó con las cuentas eléctricas, de claro. electricidad. Se congelaron las cuentas durante toda la pandemia y ahora estamos pagando las consecuencias que todos los meses nos damos cuenta que está más alta la cuenta y por el mismo consumo, digamos. Claro, entonces le reclaman después que suben los gastos comunes. Evidentemente que van a subir. Así ¿Verdad? es. Bueno, siguiendo hablando de los administradores, ¿cuáles son las obligaciones ineludibles que tiene un administrador? Las cuales no puede dejar de lado. Eh, Mira, la verdad que Yo, yo, yo estaba revisando aquí que yo tengo un listado de veintitantas obligaciones, 24 obligaciones que tiene el administrador. Bien, sí, Yo te voy a destacar las más ineludibles. importantes porque la verdad que, bueno, lo hablamos hace poco, el cuidado de los bienes comunes, que eso significa hacer las mantenciones correspondientes y las certificaciones correspondientes. También tiene Las la obligación. certificaciones, eso es muy importante también, Bueno, ¿verdad? tiene que hacer en los edificios que tienen, porque no todos los condominios lo tienen, pero cuando hay instalaciones de gas, porque hoy día hay una tendencia en muchos edificios que son eléctricos, pero las que tienen instalaciones de gas, debe hacerlo, todas las instalaciones de gas deben ser revisadas por un instalador autorizado, y lo mismo pasa con los ascensores. Los ascensores no solamente tienen que hacer la mantención mensual, que es obligatoria, con una empresa que esté inscrita en el registro que lleva el Ministerio de la Vivienda, sino que también debe hacer la certificación que tratándose de edificios no habitacionales la debe hacer una vez al año y los edificios habitacionales cada 2 años. Eso Perfecto. es una obligación que tiene que hacer el administrador. Eh, que ejecutar todos los actos de administración y conservación, y especialmente los de carácter urgente, y Claro. dice la ley, sin necesidad de recabar previamente el acuerdo de la Asamblea. ¿Ah? O sea, hay una emergencia, se rompió la matriz del agua. Bueno, no va a llamar a una asamblea que se demora entre 5 y 15 días, porque eso Claro, significaría dejar sin agua 15 días el edificio, ¿no es cierto? claro. Eh, Tiene que recaudar los montos de las obligaciones económicas, emitiendo los certificados respecto a los que están al día, son hábiles o son inhábiles.
representar en juicio lo que yo te comenté al principio, Claro. que dice tanto activa como pasivamente a los copropietarios en las causas concernientes a la administración y conservación del condominio. Citar a las asambleas de copropietarios, eh, Ok, suspender o requerir la suspensión previo acuerdo del comité en caso de morosidad, de morosidad de los gastos servicios. comunes. Ojo, aquí no son obligaciones económicas, aquí hace una distinción la ley entre, siempre habla de obligación económica, pero cuando se trata de suspender un servicio son gastos comunes, por lo Solo tanto no gastos puedo comunes. suspender un servicio por haber una deuda porque no pagó el fondo de reserva o no pagó una multa o un interés. Correcto. Ok, ahí no, eran los principales que ya nombraste. La rendición de cuenta creo que también Bueno, es importante. Y hay una cosa que es nueva que creo que es interesante. ¿mm? Siempre ha estado, pero aquí se le dio una facultad y al principio se había regulado demasiado, que creo que estuvo mal y después se arregló, que es celebrar los convenios de pago con los morosos. Claro, eso estuvo muy, Todo, muy bueno. eso estuvo bien, al principio se habían puesto una serie de limitaciones, que Sí, tenía que ser un 30% al 23%, principio y 30%. máximo 12 cuotas, entonces eso se entendió como que era un derecho adquirido de los deudores y nadie quería pagar en menos de 12 cuotas. Claro, No, significa ponerse de acuerdo entre acreedor y deudor, pero ese eso. acuerdo para que tenga realmente en un convenio de pago que puede firmarse incluso electrónicamente, donde se establece cuál es el primer pago que es al contado, ¿no es cierto? Y en cuántas cuotas se va a pagar el restante y debe ser aprobado por el comité de administración. Ok, Eso es importante. ¿Mm? bueno, José Manuel, quiero darte las gracias por habernos acompañado y aclararnos y habernos aclarado un montón de dudas sobre las funciones del administrador. También quiero darle las gracias a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, que en mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, gastocomunchile.com, la mejor opción para el proceso de gastos comunes, y Copropiedad Legal, abogados expertos en copropiedad y actualización de gastos de reglamentos de copropiedad. Contáctelos en info@copropiedadlegal.cl. Y por supuesto a cada uno de ustedes, estimados amigos, por acompañarnos cada jueves a las 11 de la mañana. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, aquí en Hablemos de Copropiedad. Gracias, José Manuel. Bueno, muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Encantado y gusto en verte, aunque sea telemáticamente. Telemáticamente. Ok, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.